Para un momento y visualiza esto. La plaza de San Pedro está envuelta en un silencio tan denso que parece detener el tiempo. Miles de rostros, cámaras y corazones laten al unísono, esperando el primer susurro del nuevo Papa. Nadie sabe quién es. Nadie anticipa lo que dirá. De pronto, desde el balcón del Vaticano, una voz cálida, impregnada del acento de los Andes, atraviesa la tensión como un rayo. Quiero abrazar espiritualmente a México, un pueblo que ha sostenido su fe en medio del dolor. En ese instante, una chispa de esperanza cruza el Atlántico y sacude a una nación herida, como si el mismísimo cielo hubiera pronunciado su nombre. Esto no es solo un discurso, es el comienzo de algo que cambiará corazones, y no querrás perderte ni una palabra de esta historia. Nadie lo vio venir. Ni los periodistas, apretujados en la plaza con sus micrófonos, ni los fieles que apretaban rosarios con manos temblorosas, ni siquiera los cardenales que, apenas unas horas antes, habían elegido al nuevo sucesor de Pedro en una decisión que sorprendió al mundo. Pero León XIV, el papa que el mundo aún no conocía, no habló en latín ni en italiano, como dictaría la tradición. Habló en español, un español que sabía a tierra húmeda de los Andes, que llevaba el eco de las alturas de Chiclayo y el calor profundo del alma latinoamericana. Sus primeras palabras no fueron un saludo protocolar ni una fórmula ensayada. Fueron un abrazo invisible, un gesto de amor dirigido a México, un país agotado por décadas de violencia, corrupción y olvido, que no esperaba ser nombrado desde el corazón mismo de la cristiandad. México, gracias por no rendirse, por seguir rezando incluso cuando parece que Dios guarda silencio. Dijo León XIV. Su voz temblaba, no de nervios, sino de una emoción cruda, como si estuviera hablando con un amigo que ha soportado demasiadas heridas. En ese momento, algo se quebró en los corazones de millones de mexicanos que seguían la transmisión desde los rincones más dispares. Hospitales abarrotados donde el olor a desinfectante se mezclaba con la esperanza. Autobuses destartalados que traqueteaban por carreteras polvorientas, iglesias olvidadas con bancas desgastadas, cocinas humildes donde el aroma de tortillas llenaba el aire, y celdas solitarias donde la fe era lo único que quedaba. Las redes sociales estallaron en cuestión de segundos. El Papa nos ve. Y León cayendo. México no está solo. Los noticieros interrumpieron sus programaciones y los titulares repetían, casi incrédulos: México, el primer país nombrado por el nuevo Papa. Algunos presentadores, con la voz quebrada y los ojos húmedos, apenas podían contener la emoción. León XIV no leyó un discurso frío ni recitó frases vacías diseñadas para complacer. Se mostró humano, vulnerable, con los ojos brillando de gratitud y una sinceridad que atravesaba las pantallas. Agradeció a los cardenales que lo eligieron, a su predecesor Francisco, cuya sombra aún pesaba en el Vaticano, y a su antigua diócesis en Chiclayo, ese pueblo humilde que me enseñó que las lágrimas son una oración válida, que el dolor puede ser un puente hacia Dios. Luego, sin seguir un guión, alzó la mirada hacia la multitud y lanzó un mensaje que ya está grabado en la memoria colectiva. A todos los pueblos de América Latina, pero especialmente a México. Su fe ha sostenido a esta iglesia. Ustedes son su columna vertebral, el latido que la mantiene viva. No eran palabras de protocolo, eran un reconocimiento profundo a una nación que ha resistido persecuciones históricas, indiferencia global y tragedias sin fin, pero que nunca dejó de encender veladoras en altares improvisados, de rezar el rosario en las noches más oscuras, de murmurar, primero Dios, antes de cada paso incierto. La plaza de San Pedro vibró como si un viento sagrado la recorriera. León XIV alzó ambas manos, bendiciendo no solo a Roma, sino a un continente entero que escuchaba con el alma en vilo. Las cámaras captaron su rostro. Lágrimas discretas rodaban por sus mejillas. Sus labios temblaban, y su mirada, nacida en las cumbres andinas, parecía encontrar eco en los cerros del Tepeyac, en las calles empedradas de Oaxaca,
en los mercados bulliciosos de Jalisco. Tuvo que pausar su discurso, abrumado por la emoción. Y ese silencio habló más que cualquier palabra. Fue un instante en el que el mundo entero pareció contener el aliento, como si el espíritu mismo estuviera presente en la plaza. En México, el impacto fue inmediato, como una ola que recorre un país sediento de consuelo. En Ciudad Juárez, una madre que busca a su hijo desaparecido desde hace años escribió en redes: «Nunca imaginé que un papa me haría llorar. Hoy lo hizo, porque sentí que alguien nos miró». En Puebla, un sacerdote anciano, con el rostro surcado por arrugas, hizo sonar las campanas de su parroquia y transmitió el discurso por altavoces, mientras los vecinos se arremolinaban en la plaza del pueblo. En Chiapas, comunidades tzotziles interrumpieron una asamblea para traducir las palabras del Papa al maya, sus voces resonando en un idioma que lleva siglos resistiendo el olvido. En la Ciudad de México, iglesias que suelen estar vacías se llenaron de fieles que llegaban sin planearlo, atraídos por una fuerza invisible. Algunos se arrodillaban en los pasillos, otros encendían velas y muchos simplemente escuchaban, con los ojos cerrados, como si quisieran grabar cada palabra en el alma. El gesto de León XIV no fue solo emotivo, fue profético, un acto que trascendió las formalidades de un discurso papal. En un mundo donde los discursos políticos se evaporan y las iglesias a veces parecen distantes, este papa devolvió a millones la certeza de que no estaban solos, de que su fe, aunque silenciosa, era vista y valorada. «Soy hijo de América Latina, hijo de los Andes», dijo, y su acento, impregnado de las cadencias de Chiclayo, lo confirmaba. «Si estoy aquí, no es por estrategia ni por ambición de poder, sino por la misericordia de Dios, que me ha traído desde los cerros hasta este balcón». Sus palabras no sonaban a la diplomacia pulida del Vaticano, sino a la voz de un pastor que nunca olvidó el olor a leña de las cocinas humildes, el canto suave de las abuelas, las oraciones susurradas en la penumbra de las noches sin esperanza. León XIV, cuyo nombre civil era Fray Robert Prevost, no era un cardenal de portadas, ni un nombre que los medios anticiparan. Su elección sorprendió a los analistas, que esperaban un rostro más conocido, un líder más mediático. Pero bastaron unos minutos frente al micrófono para que millones sintieran que la Iglesia no había elegido solo a un papa, sino a un hermano, a alguien cuya voz resonaba como la de un vecino, un amigo, un hijo del pueblo. En sus años en Chiclayo, había caminado por senderos polvorientos, visitado comunidades olvidadas, compartido el pan con los más pobres. Allí aprendió una lección que llevó al Vaticano. La fe verdadera no necesita reflectores ni grandes catedrales. Vive en el silencio de las cocinas, en los rezos que nadie escucha, en las manos callosas que sostienen un rosario gastado. Ese fue el núcleo de su mensaje, y México, con su historia de mártires, evangelizadores y resistencia, lo entendió como nadie. Entonces llegó el momento que hizo que el mundo contuviera el aliento. León XIV bajó la voz, como si compartiera un secreto sagrado, y dijo: «María nunca se ha ido de México. Camina con ustedes como lo hizo en el Tepeyac. La Virgen se quedó para siempre, y su manto los cubre aún». La frase fue una caricia espiritual que cruzó fronteras, un bálsamo para un pueblo que lleva siglos sintiendo la presencia de la guadalupana. En la plaza, los peregrinos mexicanos rompieron en llanto, alzando estandartes de la Virgen con frases pintadas a mano: «México aún cree» y «Guadalupe nos abraza». Las redes sociales se inundaron de videos, memes y comentarios. No habló como papa, habló como hijo de María. Hasta los críticos de la Iglesia, que suelen burlarse de todo, guardaron un silencio respetuoso, porque esas palabras no eran dogmas fríos, eran una verdad viva, tejida en el corazón de un pueblo. León XIV no citó teólogos, encíclicas, ni tratados académicos. Habló de María como quien ha sentido su presencia en las noches de duda,
como quien ha visto su imagen en los altares más humildes, adornados con flores marchitas y velas a medio consumir. En los cerros de Chiclayo, en medio del hambre y el polvo, siempre encontraba lo mismo: una veladora encendida, una imagen de María, una madre rezando con los ojos cerrados. Esa es la iglesia que no muere, la que sostiene el mundo con su fe silenciosa. En México, los fieles compartían el video en WhatsApp, TikTok, Facebook y hasta en grupos de vecinos que rara vez hablaban de religión. Incluso los jóvenes, que a menudo se alejan de la iglesia, decían: «Este papa es diferente, este sí nos entiende, habla como nosotros». Y luego, como si quisiera grabar su mensaje en el alma de todos, añadió: «No teman acercarse a María, ella siempre los llevará a Cristo, y nadie que se acerque a ella con humildad se va con las manos vacías». En la plaza, una joven mexicana, envuelta en su bandera tricolor, lloraba desconsolada, abrazada a una amiga. Detrás de ella, un grupo de peregrinos alzaba una pancarta de la Virgen de Guadalupe, con una frase escrita en letras torcidas: «México te ama, León». Los periodistas intentaban analizar el momento. Los teólogos desmenuzaban cada palabra en busca de significados doctrinales. Pero quienes realmente entendieron el impacto no estaban en Roma. Estaban en Teotihuacán, donde las pirámides parecen susurrar historias antiguas. En Iztapalapa, donde las calles hierven de vida. En Tijuana, donde la frontera separa cuerpos pero no corazones. En los pueblos remotos, donde cada 12 de diciembre, millones caminan hacia el Tepeyac, porque saben, con una certeza que no explica la razón, que María está ahí. Por primera vez en mucho tiempo, un papa lo confirmó: nunca caminaron solos. El discurso de León XIV no se quedó en la ternura ni en la devoción mariana. Dio un giro inesperado, como un relámpago que ilumina la noche. El mundo necesita paz, pero no una paz cómoda, una paz de apariencias. Necesita una paz justa, una paz que nazca del corazón, dijo, y su voz, aunque suave, cortaba como un cuchillo afilado. No hay paz mientras ignoramos a los migrantes que cruzan fronteras con el alma rota, mientras olvidamos a los pueblos originarios que claman por respeto, mientras las lágrimas de los pobres valen menos que las estadísticas de los poderosos. Sin nombrar países ni líderes, sus palabras resonaron como un eco universal, pero todos sabían a quién se refería. Y entonces volvió a México, pero esta vez no como tierra de fe, sino como símbolo de una lucha que aún no termina. México ha sufrido demasiado. Ha llorado a sus hijos, ha enterrado a sus desaparecidos sin respuestas. Ha cargado cruces que no eligió. Es un pueblo de fe que merece líderes que escuchen más, que hablen menos, que actúen con el corazón en la mano. El comentario fue un terremoto que sacudió no solo la plaza, sino todo un país. En minutos, hashtags como «Isha Papa León habla claro» y «México merece más» dominaron las redes sociales. Algunos analistas lo llamaron la primera crítica directa de un papa al poder mexicano en décadas. Un mensaje que ponía el dedo en la llaga de un sistema que ha fallado a su gente. Otros intentaron suavizarlo, diciendo que era una reflexión general. Pero para millones de mexicanos, el mensaje fue cristalino. Alguien, desde el balcón más alto del mundo, había dicho en voz alta lo que muchos callaban por miedo o cansancio. Las editoriales de los periódicos comenzaron a analizar cada palabra. Los columnistas conservadores murmuraban críticas, pero la mayoría coincidía en una cosa: este papa no vino a complacer a los poderosos, vino a despertar conciencias, a incomodar con amor, a recordar que la fe no es solo oración, sino acción. León XIV también lanzó un mensaje al clero, uno que resonó como un desafío y una invitación. Una iglesia que no se ensucia las manos con los que sufren no es iglesia. Es una estructura vacía, un ritual sin alma, un templo sin cruz. Sacerdotes en México compartieron la frase con humildad, reconociendo su peso.
En Chiapas, un misionero que ha dedicado su vida a las comunidades indígenas escribió en redes: «Hoy lloré escuchando al Papa, porque describió exactamente lo que vemos: pobreza ignorada, migrantes despreciados, comunidades enteras que solo reciben promesas vacías y ninguna presencia real». En la Ciudad de México, una religiosa que trabaja con mujeres víctimas de violencia compartió: «Por fin un papa que no se esconde detrás del incienso ni de las vestiduras blancas. Hoy nos abrazó a todas, a las que lloramos en silencio, a las que luchamos sin reflectores». El eco del discurso cruzó las fronteras de México y se extendió por América Latina. En Colombia, donde la paz sigue siendo un sueño frágil, las palabras del Papa fueron compartidas en grupos de WhatsApp y en sermones dominicales. En Argentina, los fieles recordaron la humildad de Francisco y vieron en León Catoa un digno sucesor. En Honduras y El Salvador, donde la migración y la violencia son heridas abiertas, miles compartían fragmentos del mensaje papal en TikTok, con subtítulos que decían: «Este Papa habla por nosotros». No era solo un mensaje para una nación, era una palabra para un continente que sangra, que llora, pero que sigue creyendo contra todo pronóstico. León Aseo cerró esta parte de su discurso con una frase que se clavó en el corazón de todos: «El mundo no cambiará porque rezamos más. Cambiará cuando nuestras oraciones se conviertan en justicia viva, en manos que construyan, en corazones que no se rindan». El aplauso estalló en la Plaza de San Pedro, pero también en los barrios, las parroquias y los hogares de México, donde las familias se reunían frente a televisores y celulares, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, alguien hablaba con autoridad, no para imponerse, sino para servir, para levantar, para sanar. Cuando parecía que el discurso llegaba a su fin, León XIV alzó la mirada, como si viera más allá de la multitud, y dijo: «México, ustedes son el alma de esta iglesia. No lo olviden nunca». La plaza se convirtió en un mar de lágrimas, abrazos y banderas mexicanas ondeando al viento. Monjas repetían la frase en voz baja, como quien guarda un tesoro. Peregrinos se tomaban de las manos, formando cadenas humanas que parecían extenderse más allá de Roma. Lo que había comenzado como un discurso se transformó en un acto profético, un mensaje que no hablaba de México, sino con México. Como si el Tepeyac estuviera a un paso del Vaticano, como si la guadalupana misma estuviera escuchando desde su basílica. Pero León XIV no terminó ahí. Pidió a todos rezar juntos, y no fue una oración fría, escrita por asesores vaticanos. Fue un momento de fe viva, un instante en el que el Papa se convirtió en un simple creyente, un hijo más de América Latina. Recemos por mi misión, por la Iglesia, por el mundo y por ustedes. Porque el corazón de esta Iglesia late fuerte gracias a los que rezan en silencio. Y México sabe rezar aunque nadie lo escuche. El Padre Nuestro resonó en la plaza, pero no fue un rezo cualquiera. Fue un rezo con acento mexicano, con el peso de heridas abiertas, con el eco de esperanzas rotas pero aún vivas. Algunos en la multitud cantaban, otros lloraban, y muchos simplemente cerraban los ojos, dejando que las palabras los envolvieran como un manto. León XIV no se retiró de inmediato del balcón. Se quedó unos segundos más, observando a la multitud con una mirada que parecía traspasar el horizonte. Era como si viera más allá de Roma, como si sus ojos alcanzaran a los que rezan en cárceles oscuras, en hospitales donde la muerte acecha, en barrios marginados donde la violencia es el pan de cada día. Parecía ver a las abuelas que rezan con rosarios gastados, a los niños que encienden velas con manos pequeñas, a los que sostienen la fe aunque el mundo les dé la espalda. En las redes, una frase comenzó a circular con fuerza. El Papa no solo habló, nos abrazó. La respuesta del pueblo mexicano fue inmediata y abrumadora. Iglesias que llevaban años vacías se llenaron de fieles que llegaban sin avisar, como si una fuerza invisible los hubiera convocado.
Procesiones espontáneas recorrieron las calles de ciudades y pueblos, con estandartes de la Virgen de Guadalupe y cánticos que mezclaban gratitud y esperanza. Niños escribían cartas al Papa con crayones, dibujando su rostro junto a la guadalupana. Campanas de iglesia sonaron sin que nadie las programara, como si el cielo mismo quisiera unirse al coro. En pueblos pequeños, donde la misa había perdido asistentes, los vecinos se reunieron en plazas y salones comunitarios para escuchar el mensaje otra vez, ya fuera por radio, por WhatsApp o por la bocina del pueblo, que normalmente solo anunciaba fiestas o emergencias. En Oaxaca, un artesano que talla figuras de madera dijo a un periodista local: «Este papa no habla desde un trono, habla desde el corazón, y eso se siente». En Veracruz, una comunidad pesquera organizó una misa al aire libre, junto al mar, para agradecer las palabras del Papa, mientras las olas parecían aplaudir. En Monterrey, un grupo de estudiantes universitarios, muchos de ellos alejados de la religión, se reunió en un café para discutir el discurso, compartiendo en Instagram: «No soy muy de iglesia, pero este Papa me dio ganas de creer en algo». Hasta en las periferias más olvidadas, donde el Estado rara vez llega, las palabras de León XIV se convirtieron en un faro, un recordatorio de que la fe no necesita permiso para florecer. En Iztapalapa, una mujer que vende tamales en un puesto callejero dijo algo que pronto se convirtió en un mural pintado en una pared del barrio: «Cuando estás solo, hasta una palabra te levanta». Hoy el Papa nos levantó. Sus palabras, simples pero profundas, capturaron el sentimiento de un país que por un momento se sintió visto, habido, reconocido. León XIV no prometió milagros instantáneos ni soluciones mágicas para los problemas de México. No ofreció discursos grandilocuentes ni planes infalibles, pero hizo algo mucho más poderoso. Encendió una esperanza con nombre propio, una esperanza que llevaba el rostro de la guadalupana, el olor de las velas encendidas, el sonido de los rosarios rezados en la madrugada. Porque cuando un papa dice: «Ustedes son el alma de esta iglesia», no es solo Roma quien habla, es el cielo recordándole al pueblo que su fe, aunque silenciosa, es un tesoro que sostiene al mundo. Ese día, sin que nadie lo planeara, se trazó un puente nuevo entre el Vaticano y cada hogar mexicano que huele a fe, entre el balcón de San Pedro y los altares improvisados donde la Virgen nunca se va. Y mientras el sol se ponía sobre la plaza, mientras las campanas seguían sonando en México, millones sintieron, por primera vez en mucho tiempo, que no estaban solos, que alguien, desde el otro lado del mundo, los había visto, los había nombrado, los había amado. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.